Independientes y Emprendedores Generación Z. Y para eso tengo que dar la bienvenida a nuestro invitado, Crónico Jordán, periodista digital. ¿Cómo estás, Crónico? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Empezaremos este tema respondiendo a esta pregunta que seguro todos los que no se ubican un poquito de lo que son las generaciones están haciendo, ¿no? ¿Qué es la generación Z? ¿Quiénes son parte de la generación Z, David? Ya, la generación Z se da en una división anteriormente ya hecha por un fotógrafo en la época de la Segunda Guerra Mundial, el cual a partir de la Segunda Guerra Mundial denomina a la generación de los 60 a los 70 como una generación X. Entonces, posteriormente es de ahí que sale la siguiente generación, que sería la generación Y o Millennials, que estaría abarcando entre los 80s y 92, 93 aproximadamente. Posteriormente viene lo que son esta generación, que de lo cual vamos a tocar, la generación Z, que sería la generación que estaría abarcando desde el año 94 hasta un 2010 aproximadamente. Y una de las características principales de esta nueva generación Z es que estos niños, estos jóvenes actuales de hoy en día, han nacido inmiscuidos ya en lo que es la tecnología. Y al hablar de tecnología estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de ciencia y de nuevos alimentos, ¿no? Dani, ¿cuáles son los rasgos más característicos de esta generación y qué edades específicamente están dentro de la generación Z? Ok, bueno, para comenzar es un poco complejo poder tal vez dar un año exacto, sí. Y de alguna forma también tendríamos que considerar que, bueno, esto se ha dado gracias también a un estudio que han hecho algunas universidades y algunas, bueno, instituciones que se dedican a estudiar esto, para ver cuál era tal vez el grado de relacionamiento que hay con la tecnología y también, en este caso, la gente que está inserta en el mundo laboral. Entonces, básicamente se ha hecho una diferenciación, hablamos incluso desde generaciones mucho antes, los baby booms, que aquellos que, por ejemplo, son producto de son posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que evidentemente tenían también sus propias particularidades, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, al venir de un periodo que ha sido posguerra, de alguna manera ha marcado esto también ciertas particularidades en su desarrollo, no solamente la manera en la cual se expresaban socialmente, sino también cómo se desenvolvían laboralmente. Entonces hablamos, por ejemplo, de gente que le daba de alguna manera mucho más importancia al trabajo, a la presencia en el trabajo, y era tal vez muchos de nosotros podríamos en algún momento pensar en nuestros abuelos, en nuestros padres, en fin, y era gente que de repente trabajaba y no dejaba de trabajar, básicamente trabajaban 10, 15, 20 años, 25 años. Y seguían en la misma empresa, ¿no? Entonces, era gente como que de alguna manera entraba a trabajar y se institucionalizaba. Cosa que de repente, por la propia coyuntura social, política, económica, ha ido cambiando y, bueno, las demás generaciones no son más que, en este caso, la causa de los fenómenos que en ese momento repercutían, ¿no? Entonces, evidentemente, después se viene la generación X, de la cual orgullosamente yo soy miembro, que básicamente llega hasta el 82, yo soy del 80, pero como les comento, es algo realmente muy difícil el poder ponerle una frontera entre lo que es una generación y otra. De hecho, hay mucha gente que se considera de todas las generaciones. Ajá, sí, hay personas incluso mayores que incluso te pueden decir, yo no me identifico con ninguna de estas, yo soy todas las generaciones, ¿no? Es un poco más difícil, evidentemente, porque hay migrantes tecnológicos, aquellos que de repente no hemos... yo soy de la generación X, yo en mi vida de alguna manera ya teníamos un contacto con las redes sociales, con el internet, pero otros en este caso son migrantes tecnológicos, han tenido que aprender, ¿no? Y una de las características principales de la generación Z es básicamente que son nativos culturales. Ellos ya cuando tenían la posibilidad, se han dado cuenta que el internet estaba, que las redes sociales, en fin. Otra característica que tal vez es un poco llamativa es el hecho de que se puede tal vez de alguna manera darle la atribución a esta generación de que
es muy social incluso en su vida íntima. Como ustedes, por ejemplo, alguna vez han escuchado en el Facebook, es gente que publica todo, desde la relación que tienen hasta lo que están haciendo. Entonces es algo así como, todo lo que yo hago es básicamente para que ustedes de alguna manera se enteren, ¿no? Ya no tengo nada que ocultar, en realidad soy una figura pública. Exacto. Y esa tal vez sería también una de las características más marcadas. Y justamente tenemos acá, y es genial tenerla a Adri, que es una influencer, prácticamente está siempre en el Instagram, y yo te pregunto, Adri, ¿te consideras de la generación Z o es como dice Dani, que no, yo creo que tengo un poquito de todas las generaciones o simplemente no me identifico con ninguna? No, yo sí me identifico con la generación Z porque como Dani estaba diciendo, aparte yo de que he incursionado, digamos, en este ámbito de ser influencer y de hacer mi vida pública, antes de serlo, igual lo hacía, era como que publicaba lo que comía, publicaba si salía a algún lado, y yo sí me identifico con esta generación, la verdad, y estoy feliz. ¿Estás feliz con ser de la generación Z? Estoy feliz con ser de esta generación. Buenísimo. Crónico, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves a la generación Z? ¿Realmente cumplen las características que nos comentaban tanto David como Dani? Bueno, pues la generación actual, digamos, yo las estoy viendo como que ya están migrando de las plataformas con las que han nacido las redes sociales, como son el Facebook, y están migrando a lo que son Snapchat, están migrando a lo que es WhatsApp, están muy conectados con hacer grupos para todo. Si quieren hacer una comida, se hacen un grupo. Si quieren ir a pasear, a ir a escalar los cerros, tienen que hacerse otro grupo. Entonces no pueden concebir un mundo sin el Wi-Fi, sin el Internet. También son consumidores también del tipo cargar tarjetas, hacer compras por Internet. Son personas que están totalmente conectadas en todo el tiempo. Las van a ver con el celular todo el tiempo, pero las generaciones anteriores, como mi generación, también me considero de la generación X, consideran que cuando están los jóvenes están en el celular es que están haciendo algo malo, o están publicando cosas que son demasiado personales o casi íntimas, cosas que otras generaciones no hacían, digamos. Entonces, para todo eso quería explicarles también un poquito de dónde yo concibo lo que es las generaciones. Anteriormente, desde los años 1800, digamos, el Comte ya tenía estudiaban las generaciones por 30 años. Luego se ha reducido eso a 25 años, que era como el estudio generacional de la edad adulta. Y ahora con el paso de los estudios generacionales en los que ya se ha concebido el nombre de generación X, Baby Boomer y generación Y y generación Z, ya se han determinado los años en que son solamente 20 años. O sea, cada vez se está resumiendo en 20 años cada generación, cosa que son más por estudios sociológicos que por estudios estadísticos, porque los mismos estadounidenses, que donde vienen todos estos estudios generacionales, porque no viene de acuerdo a nuestra realidad, han determinado, los censores de Atlanta del 2014 han determinado que nosotros no determinamos generaciones, solamente contamos población. Las personas que iniciaron esto, el nombre de generación X vino de un libro que se llama Generación X, que es de Copeland, que salió en 1990. Este libro ha tenido una repercusión tan grande que ha salido incluso en titulares del New York Times diciendo: este es el libro que define a una era. Entonces, luego de ese libro, la gente comenzó a decir cuál va a ser el nombre que le van a dar a la siguiente generación. Entonces vinieron pues nombres como Eco Boomers, BabyNet y nuevos nombres para saber quién iba a hacerse con ese nombre. Y luego vinieron Howe en Strauss en el 92, que dijeron, bueno, les vamos a llamar Millennials, que son una generación que está demasiado protegida por sus padres anteriormente. Bueno, es entonces que ya se han comenzado a decir, y lo que quiero aclarar es que todos estos nombres que les dan a las personas a las generaciones es para identificarlos en un segmento de tiempo en la sociedad, para estudiarlos. Y mucha gente ha hecho dinero de eso por
porque hacen estudios de marketing gracias a esas cosas. Lanzo una pregunta para todos los del panel que están acá y quiero que también me responda antes tanto Adri como Dani, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de que la generación Z sea nativa de la tecnología y que ahora utilicen la tecnología prácticamente para todo lo que hacen en su vida diaria? Dani. Bueno, hablar de tecnología, bueno, es un poco complejo. La tecnología no es ni buena ni mala, es algo inevitable. Y evidentemente es mucho más marcada para estas generaciones, sin duda. Digamos que hay algunos aspectos que pueden llegar a ser un poco negativos, en el sentido de que, a diferencia de otras generaciones, a veces el contacto humano llega, en este caso, a recorrerse hasta un segundo plano. Entonces ahora es tan fácil de repente poder contactarse por alguna red social o tal vez incluso expresar tus ideas, tu trabajo, en fin, de una manera virtual, que de repente pierdes un poco el encanto de poder congeniar con la gente y de repente tener ese contacto, mirar a las personas a los ojos para de alguna forma también retroalimentarte, ¿no? Entonces es algo que tal vez de alguna manera puede marcar un poco a esta generación. El hecho de aislarse un poco de las demás personas, evidentemente, para poder abstraer en el propio mundo que ellos tienen, que sin duda es un mundo que se comparte. Porque no es que, por ejemplo, la generación Z solamente haga cosas para la generación Z. En realidad lo que la generación Z produce, lo que la generación Z reivindica, es también pues algo que sin duda toca a toda la sociedad. Y más aún todavía si tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad adultocrática, patriarcal, donde de repente hay que nomás abrirse campo. Y quienes se identifican como generación Z son guerreros, en el sentido de que ponen su voz en alto. Estamos acá. Y se expresan de una manera muy necesaria, ¿no? Entonces, hay aspectos positivos, pero también tal vez deberíamos, en este caso, considerar algunos que pueden llegar a tener una carga negativa. Así es, y yo creo que una de las características más rescatables de la generación Z es que son emprendedores respecto a que ellos están creando su propia forma de trabajo, su propia fuente laboral a través de la tecnología, cosa que tal vez las anteriores generaciones no hacían. Y es por eso que yo te pregunto, Adri, ¿realmente para ti hay o existen desventajas desde el punto de vista de tu generación por el uso excesivo de la tecnología? ¿Vives esas consecuencias, como dice Dani, de que tal vez en algún momento viven tanto dentro de lo que son las redes sociales que no salen a la realidad? ¿Es así? ¿O es que tú no lo estás viviendo de esa manera? Yo no lo vivo tan a fondo, pero sí conozco gente de mi generación que en realidad no socializan tanto con las personas como antes. O también otra desventaja que veo yo que es muy fuerte es que tú te expones más y estás más expuesto a los peligros de la sociedad. Es por eso que ahora los casos de abuso, de ciberbullying, eso también de que secuestran gente son más comunes ahora por el medio de las redes, de que tú dispones hasta tu ubicación, dispones tus datos personales, dispones quién es tu familia, y esa me parece la desventaja más grande de todo esto, que tu vida ya no es tan privada como antes y estaría a no ser nada privada. Así es. Crónico, ¿cuáles son las desventajas y las ventajas de el tan fácil acceso y compatibilidad a la tecnología de la generación Z? Bueno, la ventaja es que actualmente los negocios se hacen digitalmente, pueden ser pedidos que pueden llegar a tu casa. Y han culpado a las generaciones anteriores a los millennials, han culpado de que estaban haciendo cerrar industrias, han culpado de que no consumían suficiente como para mantener una industria nacional. Y ahora estamos con una nueva generación que está haciendo artesanías y está vendiendo por internet y puede sustentarse medianamente con eso. Así que a mí me parece súper fabuloso, y ahora el gobierno va a agarrar y quiere poner tasas de impuestos a ese tipo de comercio, que en realidad no me parece justo, pero bueno, vamos a ver cómo suceden las cosas, porque en realidad lo que hagan los generación Z en este momento va a afectar a ellos, pero también va a afectar a toda la sociedad, porque sí o sí, o sea, todos estamos cohesionados, la generación X, generación sándwich, cualquier generación estamos conviviendo en un mismo territorio. Me parece bien por parte de que puedan ellos
elegir no elegir una carrera, titularse o seguir una carrera como es comúnmente académica, pero puedan sustentarse con todos sus propios medios, me parece excelente. Pero hay muchas personas que dicen que no están considerando el ahorro, no están considerando a ver a futuro el tipo de vida que van a llevar para luego. Y ya teniendo todo esto en cuenta, David, ¿cómo tienen que encarar los padres de de los chicos que son parte de esta generación su educación? Porque ahora vemos muchos chicos que inclusive trabajan ya en todo lo que es tecnología, y muchos de ellos, que lo hemos visto muchísimas personas en las noticias incluso, sin necesidad de ir a un instituto, sin necesidad de ir a un lugar donde les enseñen, ya saben armar robots, o sea, tienen un montón de conocimientos ya per se. Entonces, ¿cómo afrontan los padres la educación de los chicos de la generación Z? Ya, desde mi pensamiento es que esto del adelanto que tiene cada niño, la generación Z, se da por el hecho de que ellos han llegado a una temprana edad, han llegado a desarrollarse ya con la tecnología misma, y eso les ha dado fácil accesibilidad a lo que es la información. Claro. Entonces ha venido un cúmulo gigante de información desde que eran pequeños hasta la actualidad, lo cual los ha ido autonomizando. Entonces han logrado generar esa autonomía, y es por eso que de alguna forma hablamos de lo que es la independencia y en el desarrollo de cada niño, y tanto en su desarrollo social, en su desarrollo formal educacional y en su desarrollo laboral incluso. Como estábamos diciendo, ellos pueden crear su propio negocio por medio de las redes sociales. Entonces, yo pienso que no solo los padres deberían tomar en cuenta o preocuparse por el desarrollo de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes para más adelante. No solo los padres, sino también lo que es el sistema educativo y el gobierno, porque tanto este Estado tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro futuro, que serían los niños. Entonces, yo sugiero que tanto gobierno como profesores y padres vayámonos informándonos de cómo está llegando la tecnología y qué objetivos está teniendo esta tecnología con nuestros niños, para darle más ventajas y fortalecerlos más, y que esta tecnología, que es de doble filo, que puede dañar como también puede contribuir a un niño, también podamos saber discernirlo como padres, como gobierno, que estamos aquí con esta nueva generación. Así es, y ya casi llegando al final de este bloque del programa, les voy a pedir tanto a todos mis panelistas, primero a ti, Dani, cortito, ¿cómo tiene que afrontar los padres de esta generación la educación de los niños de la generación Z? Perfecto. A ver, habría que considerar algo. Obvio, etimológicamente significa el camino que tienes enfrente. Y muchas veces nosotros nos limitamos a pensar en las generaciones como las características observables. En el caso, por ejemplo, de la generación Z, es obvio que la tecnología va a influenciar sus vidas desde todo punto de vista, pero no seamos tan obvios. Veamos que también, o consideremos que son jóvenes, que al margen de la tecnología también tienen ciertas, en este caso, potencialidades, tienen todo un mundo adentro que expresar, y no necesariamente lo vamos a resumir al campo de lo tecnológico. Otra cuestión para finalizar, tiene mucho también que ver con las organizaciones laborales, ¿no? El trabajo habitualmente, como lo concebimos, es un trabajo de 8 horas, es biométrico y totalmente contrario a lo que es en este caso la concepción que tienen estas nuevas generaciones. Para ellos, por ejemplo, el estar o gozar de tiempo libre y de repente presentar lo que tienen que presentar, o sea, presentar el producto, por más de que no se sienten 8 horas en un nicho laboral, en fin, o como decimos nosotros, los psicólogos laborales, hacer horas nalgas, sino más bien presentar lo que tienes que presentar, hacerlo de una manera efectiva. Entonces, eso es algo que de repente es alucinante.
Pero ¿será que nuestra realidad laboral da para eso? Porque muchas empresas lo que hacen es tercializar, o sea, que contraten otros, ¿no?, que son especializados. Claro. Pero a veces eso es un poco también alejarlos o invisibilizarlos o no tomar en cuenta todas sus bondades, ¿no? Entonces, a los padres lo que sí les podría decir es que estimulen también las otras características de sus hijos, no solamente en el campo de la tecnología, sino que traten también de ver cuáles son sus cualidades. Hay gente que es política ahora, lo es, tal vez no necesariamente en la lógica partidaria, pero sí expresa política de otra manera, ¿no? Entonces, ecologismo, yo qué sé, tantas otras, y eso habría que también considerar. Claro que sí. Crónico, así súper cortito y rápido, ¿cómo se tiene que afrontar a esta nueva generación? ¿Afrontarlos a ellos? Y claro, en la educación y todo, los padres, ¿cómo tienen que afrontarlos? Bueno, los padres, como todo tutor, tienen que tener control sobre los hijos, sobre qué están haciendo, qué comparten, hasta cierta edad, obviamente. Y un poco de control hacia dónde se están dirigiendo sus vidas, porque obviamente desde la edad de 16 años uno puede tomar decisiones, pero desde los 18 para adelante ya uno tiene un rol en la sociedad que ya es fijo. Claro. O sea que control para los padres, y es difícil porque hay una brecha generacional inmensa. Ok, y por último, Adri, tú como parte de la generación Z, ¿qué recomendaciones les das a los padres para que afronten la educación de esta nueva generación? Yo creo que apoyarlos en primer lugar y darles siempre el mensaje de que ellos tienen que brindar algo positivo a la sociedad mediante estas redes, ¿no?, que es lo que se busca ahora. Y si no lo van a hacer, pues que busquen otros métodos para crear un nicho en el que ellos puedan ser mejores, yo creo.